Y no tengo por qué decepcionarme si no consigo lo que quiero. Porque la mecánica cuántica sugiere que cualquier posibilidad, como que me sirvan un zumo amarillo o uno rojo, podría darse. Solo que suceden en universos paralelos al nuestro y sus habitantes los consideran tan reales como nosotros el nuestro. Si hay 1000 posibilidades y la mecánica cuántica no puede saber con seguridad cuál va a suceder, entonces es que se darán las 1000. Sí, se puede uno reír y pensar eso no puede ser correcto, pero en la física ha habido muchos descubrimientos que en su momento se consideraron erróneos y no lo eran. Debemos andar con mucho cuidado antes de decir si algo es claramente erróneo. E incluso en nuestro universo, la mecánica cuántica establece que existe la posibilidad de que sucedan acontecimientos que consideramos imposibles. Por ejemplo, podría darse que una partícula atravesara muros o barreras que nos pueden parecer impenetrables. Incluso sería posible que yo atravesara algo tan sólido como esta pared. Los cálculos cuánticos indican que la probabilidad de que ocurra algo así en el mundo cotidiano es tan pequeña que tendría que seguir chocándome contra esta pared durante una eternidad hasta alcanzar una remota posibilidad de lograrlo. Pero aquí, este tipo de cosas sucede a menudo. Debemos aprender a desprendernos de las suposiciones que tenemos acerca del mundo para llegar a comprender la mecánica cuántica. En mi interior, en el fondo, ¿entiendo con profundidad la mecánica cuántica? Creo que no. Y Einstein tampoco. Nunca dejó de creer que el universo se comporta de una manera definida y predecible. Se resistía con todas sus fuerzas a la idea de que solo podemos calcular las posibilidades de un desenlace u otro. La mecánica cuántica establece que es imposible saber el resultado de un experimento. Eso es lo que Einstein rechazaba. Decía, Dios no juega al azar. Pero los experimentos no dejaban de demostrar que Einstein estaba equivocado y que la mecánica cuántica describe el funcionamiento del mundo a escala subatómica. La mecánica cuántica no es un lujo del que podamos prescindir. ¿Por qué es el agua como es? ¿Por qué puede atravesarla la luz? ¿Por qué es transparente? ¿Por qué hay cosas que son opacas? ¿Cómo se forman las moléculas? ¿Por qué reaccionan como lo hacen? En cuanto queramos comprender algo referente a los átomos y a su escasa intuitiva, el único medio será la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es sorprendentemente acertada. Nunca se ha llegado a través de ella a una predicción que resultara errónea tras un experimento. Nunca. En 1930, la meta de Einstein de la unificación se venía abajo, mientras la mecánica cuántica desvelaba los secretos del átomo. Los científicos descubrieron que la gravedad y el electromagnetismo no eran las únicas fuerzas que regían el universo. Al investigar acerca de la estructura del átomo, descubrieron dos fuerzas más. Una, la fuerza nuclear fuerte, que actúa como el pegamento. Mantiene unido el núcleo de cada átomo y agrupa protones y neutrones. La otra, la fuerza nuclear débil, que permite que los neutrones se conviertan en protones, emitiendo una radiación durante el proceso. En lo que se refería a la cuántica, la fuerza que mejor se conocía, la gravedad, quedaba totalmente ensombrecida por el electromagnetismo y estas dos nuevas fuerzas.
Puede que las fuerzas débiles y fuertes parezcan confusas, pero en cierto sentido somos muy conscientes de su poder. A las 5:29 de la mañana del 16 de julio de 1945, su energía se liberó en un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia. En mitad del desierto de Nuevo México, en la cima de una torre de acero unos 30 metros más alta que este monumento, se detonó la primera bomba atómica. Apenas medía 1,5 metros de diámetro, pero aquella bomba albergaba una potencia equivalente a 20 toneladas de trinitrotolueno, o TNT. Con aquella gigantesca explosión, los científicos liberaron la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidos a los protones y neutrones en el interior del núcleo del átomo. Al destruir la unión de aquellas partículas y dividir el átomo, se libera una cantidad inimaginable de energía destructiva. Aún se pueden detectar los restos de aquella explosión mediante la otra fuerza nuclear, la débil, ya que esta es la responsable de la radioactividad. Hoy en día, más de 50 años después, los niveles de radiación siguen siendo unas 10 veces superiores a los normales. Así que, a pesar de que al compararlas con el electromagnetismo y la gravedad, las fuerzas nucleares actúan a escalas mucho menores, su impacto en la vida diaria es igual de profundo. Pero, ¿qué pasa con la gravedad? ¿Y con la relatividad general de Einstein? ¿Dónde encaja en el mundo cuántico? La mecánica cuántica nos muestra que todas las fuerzas de la naturaleza, excepto la gravedad, funcionan a escala microscópica. Nadie podía dilucidar el efecto de la gravedad en lo que se refería al átomo y a las partículas subatómicas. Es decir, nadie era capaz de combinar la relatividad general con la mecánica cuántica. Durante décadas, todos los intentos de describir la fuerza de la gravedad del mismo modo que el resto de fuerzas, el de la mecánica cuántica, habían fracasado. Si tratas de combinar ambas fórmulas matemáticas, resulta imposible hacerlas coincidir. Obtienes resultados que indican que te enfrentas a unas posibilidades mínimas. No tiene sentido ni lógica. Es absurdo. Resulta paradójico porque fue la primera fuerza que llegamos a comprender desde un punto de vista cuantitativo, pero se mantiene al margen. Es muy diferente del resto. Se supone que las leyes de la naturaleza se cumplen en todas partes. Así que si tanto las teorías de Einstein como las de la mecánica cuántica se cumplen siempre, resulta que tenemos dos siempres distintos. En 1933, tras huir de la Alemania nazi, Einstein se estableció en Princeton. Trabajaba en solitario y estaba empecinado en alcanzar la meta que se propuso hacía más de 10 años: unir la gravedad y el electromagnetismo. Cada pocos años aparecían titulares que aseguraban que Einstein estaba a punto de lograrlo, pero la mayoría de sus compañeros consideraban que había perdido el rumbo y que sus tiempos de gloria habían acabado. Einstein, durante sus últimos años, se desvinculó bastante del mundo de la física general y dejó de leer las publicaciones de otros. Creo que ni siquiera sabía que hubiera una fuerza nuclear débil. No le prestaba atención a esas cosas. No dejó de trabajar en el mismo problema al que se dedicó de joven. Cuando los físicos comenzaron a dividir el átomo, Einstein quedó realmente marginado. Digamos que decidió ignorar a los profesionales que trabajaron en aquellos experimentos. Eso quiere decir que la mecánica cuántica no aparecía en sus investigaciones posteriores. Se le consideraba una especie de viejo que causaba simpatía. Había liderado una revolución, pero perdido el contacto con ella.
Sería como si un general experto en caballería, que ha logrado grandes victorias en los inicios de la Primera Guerra Mundial, tratara de luchar a caballo contra trincheras de alambre de espino y metralletas. Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955. Durante muchos años, se creyó que el sueño de unificar las fuerzas en una sola teoría había muerto con él. De modo que la búsqueda de la unificación quedó relegada a un segundo plano en la física. En la época de la muerte de Einstein, en los 50, casi ningún físico serio seguía embarcado en esa aventura.